Estimados estudiantes, en este video número 4, sesión número 4, hablaremos sobre el bloque de constitucionalidad, que en realidad va a hacer mención a que exista un conjunto de criterios normativos que pueden ser previstos también por un ordenamiento interno y que tienen unos antecedentes de los cuales vamos a comentar. ¿Correcto? Entonces, los orígenes del bloque de constitucionalidad en sí traen consigo el aporte de la concepción anglosajona, la recepción europea continental, el bloque de constitucionalidad en Francia y obviamente el bloque de constitucionalidad en España, ¿no? Entonces, este bloque de constitucional nos dice pues que una constitución de un Estado desde un punto de vista material es mucho más amplia que su texto, dado que existen otras disposiciones contenidas con otras fuentes del derecho, pero que también tienen consigo, por eso se denomina bloque, la posibilidad de ser consideradas como categoría de normas constitucionales. ¿Cómo aportó la concepción anglosajona? Digamos que en un par de casos. En el primero, a partir del constitucionalismo inglés, el cual, como sabemos, carece hasta ahora de una constitución codificada y rígida, y nos encontrábamos más bien ante una constitución compuesta por documentos. Siendo que la Carta Magna de 1215 fue la primera que estaba compuesta por distintas normas, dentro de ellas las costumbres, convenciones, principios, categorías, etc. Y en el segundo caso, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde a partir de su concepción federal de 1787, parte de un texto compuesto por 7 artículos y 27 enmiendas. A decir de eso, no podríamos tener una concepción primigenia y decir que todo esto parte de un conjunto del ordenamiento jurídico completo del Estado norteamericano. Muy por el contrario, sería un error pensar de esa manera. Por lo tanto, existe pues este conjunto de criterios donde la Constitución empieza y culmina pues no básicamente en su codificación, sino en este aporte, en este bloque de la constitucionalidad, donde se integran además otras normas del rango de la Constitución. A decir del aporte europeo continental, digamos que este concepto del bloque no tuvo básicamente su origen en la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés, dado que no lo utilizaron en sus decisiones oportunamente. No obstante, cuando se reconoce dicho valor normativo al preámbulo de la Constitución de 1958, fue en ese Consejo Constitucional donde se utiliza este concepto de normas de constitucionalidad para referirse a aquellas que también poseían su misma jerarquía, involucrándonos dentro de este concepto de bloque de constitucionalidad. Y a decir de su manejo en Francia y su manejo en España, pues en Francia ha tenido, si se quiere, una traducción adaptada dentro de lo que ellos consideraban el bloque de legalidad, no para referirse a esta consolidación que necesitaba previamente que se reconociera como una jerarquía a ciertas normas que, estando formalmente fuera de la Constitución de 1958, también formaran parte de ella, y de esta manera considerarlas como parte del bloque al preámbulo de la Constitución de 1958, la Declaración de 1789, el preámbulo de la Constitución de 1946, que reconoce los llamados derechos económicos, sociales, documentos que además contaban con una jerarquía constitucional, así como las demás fuentes que tenían un valor supralegal, como son los principios fundamentales reconocidos también en las leyes de la República. Todas estas normas que integraban el bloque de constitucionalidad en Francia en buena cuenta vendrían a ser parte de su derecho interno, ya que hasta ahora conocemos que no se han incluido en las normas internacionales, ni siquiera aquellas que están relacionadas a los derechos humanos, que por cierto traen consigo la posibilidad de ser incorporadas fácilmente, pero que en su momento, imagino yo, lo tendrán que realizar. A decir del bloque de constitucionalidad en España, pues luego de que este concepto se arraigase más en Francia como bloque de constitucionalidad, se empezó a trasladar a otros países europeos, como fue el caso español, ¿no? Que quienes sí han hecho uso de esta expresión en innumerables fallos, refiriéndose a este bloque como un conjunto de normas que, si no están incluidas en la Constitución, no delimitan competencias, pero que sí tienen una fracción para la determinación de la inconstitucionalidad y una ley que se ha sometido a un examen. En el caso de España, pues este concepto no solo tiene un soporte legal, sino también jurisprudencial y doctrinal.
porque además lo encontramos en su artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que incluye como parámetros para medir la constitucionalidad de las leyes, además de los preceptos constitucionales, las leyes, ¿no?, que dentro del marco, nos precisa básicamente que dentro del marco constitucional se hubieran delimitado para precisar las competencias del Estado y las diferencias de las comunidades autónomas, o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de esto, ¿no? Dentro del paquete y la concepción que a decir de los aportes nos han podido realizar tanto la concepción anglosajona, continental, francesa y española. Ese bloque de constitucionalidad también ha tenido su precisión desde la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. En el caso nuestro lo ha definido como un concepto en el que se caracteriza por desarrollar y complementar los preceptos constitucionales relativos a los fines, a la estructura, a la organización y funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales. Para precisar detalladamente las competencias, los deberes funcionales de los titulares, derechos, garantías básicas de los ciudadanos, y podríamos nosotros incluir que es un nuevo concepto cuyas consecuencias nos harán observar que tanto en esta manera distinta de ver el derecho constitucional y la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico no deja de concebirlo como un cuerpo de normas que los organiza, las considera como un código, sino que también permite que existan estas determinadas fuentes de derecho que también puedan formar parte de la Constitución sin que estén incorporadas entre sus disposiciones, asumiendo incluso una utilidad práctica del bloque de constitucionalidad que se percibe como una nueva herramienta del operador jurídico para interpretar las normas en función a las disposiciones constitucionales. Concepto pues que ha sido difundido por la doctrina francesa, como lo hemos comentado, provenientes también de la Europa continental, ¿no? Y podemos destacar que se trata también de un medio para descubrir estos vicios de constitucionalidad, como un freno a los actos estatales arbitrarios, sin o aún como un parámetro de control de la constitucionalidad o como una condición de expresión de la fuerza normativa de la Constitución que hemos visto en la sesión anterior. Podemos considerarlo como un medio de control o freno de los actos arbitrarios. Básicamente el control de constitucionalidad también tiene dicha finalidad, de frenar el poder estatal cuando vulnera o amenaza la esfera de la libertad de los ciudadanos. El tribunal ha sido claro en esto y nos ha dicho que los derechos constitucionales se constituyen en la forma más efectiva para proteger a la persona humana frente al ejercicio abusivo del poder, siendo evidente que los órganos del Estado no tienen derechos o facultades por su propia naturaleza, sino competencias previstas y señaladas en la Constitución y de demás normas del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad también puede ser visto como parámetro de control de esta constitucionalidad, donde a aplicar esta teoría del derecho constitucional peruano observamos pues que la finalidad del bloque es la de convertirse en un conjunto de fuentes que sirvan precisamente para determinar la conformidad de una norma con las disposiciones constitucionales. El bloque también forma parte de esta fuerza normativa de dicho precepto jurídico. Efectivamente, las fuentes que forman parte del bloque de constitucionalidad también gozan de jerarquía constitucional, formando así un conjunto normativo de igual rango. Las normas que integran el bloque son verdaderas fuentes del derecho, dado que su contenido va a operar como un conjunto de disposiciones básicas. También regulan la producción de las demás normas del ordenamiento jurídico. Entonces, encontramos que existen este tipo de jerarquías, además de las jerarquías de los componentes del bloque, como son en el caso de los decretos legislativos, decretos de urgencias, tratados, reglamentos, normas regionales, ordenanzas municipales, un conjunto de normas que se regulan y permiten realizar una descripción básica de interpretación dentro de un caso en concreto. A decir de la Constitución de 1993, pues no recoge expresamente el concepto de bloque de constitucionalidad.
No obstante, el artículo 79 del Código Procesal Constitucional establece como principio de interpretación que para apreciar la validez constitucional de las normas, el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que dentro del marco constitucional se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. Recalcando básicamente que se ve aquí un carácter de interpretación y de precisión del contexto jurídico del bloque de la constitucionalidad, no reconocido en la Constitución, pero sin embargo sí con ciertas referencias realizadas por nuestro Tribunal Constitucional. Estimados estudiantes, no olviden, por favor, frente a cualquier duda o consulta, escribirme al correo jmgh@crece.uss.edu.pe o al aula virtual directamente. Muchas gracias.